Hola, buenos días. Espero que me escuchen. Muy bien. Les agradezco a todos los que se nos van uniendo poco a poco. Que excelente. Gracias por decirme que sí se escucha. Que nos acompañen en esta segunda sesión del ciclo de conferencias del IRED en formato virtual, que ha sido toda una experiencia. La vez pasada tuvimos a los compañeros del Departamento de Salud del IRED compartiendo experiencias también de extensión en comunidades en el Caribe y hoy vamos a tener también otra experiencia de actividades de extensión con la comunidad, específicamente en la región agrícola de Zarcero. Los compañeros que nos van a presentar hoy forman parte de diferentes unidades académicas de la Facultad de las Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional. Estamos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, también de la Escuela de Ciencias Agrarias y particularmente también de la División de Educación Rural. Son varios expositores. Vamos a pedirles a todos que por aquellas personas que tal vez tengan algún problema con la velocidad de internet, que en la medida de lo posible tratemos de mantener nuestras camaritas apagadas. También recordarles que esta sesión está siendo transmitida por Facebook. Ahí perdimos la presentación un segundito, pero bueno, ya la vamos a volver a tener. Esta presentación también va a quedar en el Facebook del IRED. Nos pueden visitar, darle like, darle compartir y bueno, visitarle en otro momento. Y que si tienen consultas las pueden hacer por este Zoom, por el chat de este Zoom, pero también, bueno, obviamente las personas que lo estén viendo por Facebook podrían hacerlas por ese medio y también las veremos, pero por el chat pueden ir dejando consultas y desde al final las vamos a ir tratando de rescatar todas las que podamos. Entonces, por el momento yo voy a ponerme en silencio y bueno, para la apertura de esta conferencia nos va a hablar la doctora Marta Orozco, que trabaja para el IRED y que es una de las académicas que participa en este proyecto. Adelante, Marta, te cedo el micrófono. Mari, muchas gracias. Por favor, me dicen si me pueden oír correctamente. Pues buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. El título de la charla del día de hoy es una extensión universitaria, crítica y cuidadora de la vida, experiencia y reflexión en la comunidad de Zarcero. Y como lo comentaba Mari, pues esta charla es el producto de un proyecto que se realiza entre 3 unidades académicas, que son el IRED, la Escuela de Ciencias Agrarias y la División de Educación Rural. Y bueno, voy a comenzar a pasar, la presentación, no me pasa. A ver qué pasa. La voy a parar un momento y la voy a volver a compartir. A ver, esperemos. Marta, Ahí creo que está. es que le tienes que dar clic en el PPT para que él te la pase. Sí, a ver, ya cambié la diapositiva. Por favor, me dicen si cambió, si están viendo otra diferente de la portada. Es importante comentarles que este proyecto se realiza o se ejecuta por un grupo pues bastante grande de personas. Tenemos académicos y académicas de las 3 unidades que les comentaba, más un grupo pues también numeroso de estudiantes que han enriquecido bastante nuestro proyecto y también un grupo pues de aproximadamente unos 20 agricultores y agricultoras que han colaborado a lo largo del proyecto que les comento tiene hasta el momento una duración de 2 años y medio y sigue vigente, ¿verdad? No ha terminado. Esto me parece importante comentárselos. Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Fíjense que en el IRED, en el periodo 2014-2016, se ejecutó un proyecto que fue cofinanciado por
el Servicio Fitosanitario del Estado, donde se realizó un diagnóstico de uso de plaguicidas y prácticas asociadas al manejo de estas sustancias. También se hizo un diagnóstico de plaguicidas en las aguas de las cuencas de los ríos Tapesco y Jilguero y tanques de agua potable de Asadas. También se diagnosticó la presencia de plaguicidas en suelo de fincas y en hortalizas. Estos son apenas una pequeñísima parte de los resultados que se obtuvieron de este enorme proyecto. Presentar aquí los resultados pues nos tomaría yo creo que toda la sesión, pero a mí me gusta presentar este cuadro porque creo que evidencia la situación grave que está ocurriendo en la zona. En este cuadrito de la izquierda tenemos los 20 plaguicidas de mayor uso que se registraron en ese periodo de estudio. Y los que están sombreados en naranja han sido clasificados como plaguicidas altamente peligrosos. ¿Por qué plaguicidas altamente peligrosos? Bueno, porque pueden tener una o varias de estas características que les voy a mencionar. Uno, que son probables productores, por ejemplo, de enfermedades crónicas como cáncer, son disruptores endocrinos o disruptores reproductivos o mutagénicos, o tienen una toxicidad aguda muy alta, es decir, por ejemplo, una inhalación de una cantidad considerable del plaguicida puede causar la muerte inmediata, o son tóxicos para algunos organismos como peces, como aves, como abejas, ¿sí? Entonces, pues vean, los 4 plaguicidas de mayor uso en la zona son plaguicidas altamente peligrosos. Y bueno, se definió que son los plaguicidas de mayor uso por 2 características, por las dosis, que son altas, es decir, los kilogramos de ingrediente activo por hectárea, por ciclo de cultivo que se utiliza, y por el número de usuarios. Por ejemplo, el primero, el clorotalonil, que es el plaguicida de mayor uso en la zona, se utiliza una dosis de casi 6 kilos de ingrediente activo, es decir, de plaguicida por hectárea por ciclo. Y es usado por casi un 80% de las personas que se encuestaron en ese momento, que fueron unas 120 encuestas. Entonces, bueno, esto nos da las bases para pensar que el uso de plaguicidas en la zona no está siendo adecuado y que en Zarcero se están dispersando muchos plaguicidas con posibles efectos negativos en la salud de las personas que las aplican directamente, en sus familias y en general en toda la comunidad. Entonces, bueno, en vista de estos resultados, no es solo preocuparnos, sino ocuparnos y ver, bueno, cómo podemos contribuir a cambiar esta situación. Y así nace este proyecto del cual les vamos a hablar en esta presentación, que se llama Estrategia Integral para disminuir el uso de plaguicidas en la agricultura y mejorar la calidad ambiental en Zarcero. Aquí están las unidades académicas participantes, que ya las habíamos comentado, y bueno, por la naturaleza del proyecto, pues tiene un componente muy fuerte de extensión, que es precisamente lo que les queremos contar en esta charla, y el objetivo es promover buenas prácticas agrícolas en la zona. También la extensión no es el único componente, también hay investigación y hay docencia, pero bueno, como les comento, en esta ocasión vamos a referirnos pues en su mayoría a la extensión. Entonces, lo que queremos es, como les comentaba hace un momento, este proyecto está en ejecución, no ha terminado. No les vamos a presentar resultados, sino más bien lo que queremos es transmitirles algunas estrategias metodológicas que hemos implementado en el proyecto para ojalá poder cumplir los objetivos del mismo. Entonces, vean, creo que esto lo hemos escuchado y lo hemos vivido frecuentemente, y es que los esfuerzos, por ejemplo, para capacitar a las personas agricultoras en buenas prácticas agrícolas, usualmente no producen estos cambios que estamos esperando. Esto, bueno, lo hemos experimentado, como les comento, y también lo hemos oído incluso de algunas
entes que se encargan de este trabajo, como son, por ejemplo, las agencias de extensión agrícola, ¿verdad? Es frecuente escuchar que esta actividad de capacitación y de extensión es difícil porque las personas no logran interiorizar las buenas prácticas agrícolas. Entonces, esto nos llevó a preguntarnos, nosotros como académicos y académicas de la Universidad Nacional, ¿tenemos las habilidades, estamos preparados para conformar equipos interdisciplinarios y llevar a cabo proyectos de extensión en las comunidades? Este es como un primer objetivo, un primer reto que nos pusimos en nuestro proyecto, que como les comento, básicamente les vamos a contar algunas experiencias y reflexiones sobre este proceso de extensión. Bueno, entonces para poder abordar esta pregunta que les comentaba, nosotros al principio del proyecto instauramos como una práctica habitual la metodología del círculo de estudio. Bueno, ¿qué es esto? Son reuniones quincenales que el grupo del proyecto tiene. Hasta el momento, en este momento, en 2020, tenemos o hemos realizado 56 círculos de estudio a lo largo de estos 2 años y medio. Y bueno, el equipo multidisciplinario nos reunimos, tenemos muchas áreas distintas, tenemos agrónomos con diferentes especialidades, químicos, una psicóloga laboral, una educadora, una antropóloga, un microbióloga, tenemos a los estudiantes en sus diferentes áreas. Y entonces lo que hacemos es analizar y discutir varias temáticas relacionadas con el quehacer en el proyecto desde nuestras disciplinas individuales. Esto con el fin de construir marcos referentes, proponer metodologías para poder realizar efectivamente nuestros objetivos dentro del proyecto, se plantean actividades. Entonces, bueno, creemos que esta práctica del círculo de estudio ha sido un espacio bastante rico donde nos hemos encontrado las diferentes áreas. Y bueno, aquí les comento sobre la multidisciplinariedad, pero realmente a lo que estamos apuntando con esta práctica del círculo de estudio es ojalá la transdisciplinariedad, que no es algo sencillo, lo hemos vivido, lo estamos viviendo, realmente construir trabajo transdisciplinario es un reto que tenemos en la universidad. Esto es una de las cuestiones que les voy a plantear más adelante. Pero sí, definitivamente es una práctica que ha contribuido demasiado a realizar nuestra práctica en el proyecto. Bueno, voy a ceder en este momento la palabra a la compañera Silvia Berrocal, que nos va a hablar sobre el trabajo de campo que realizamos Muy buenos en el días. proyecto. Muchas gracias por unirse a esta videoconferencia. En cuanto a lo que es el trabajo de campo, lo voy a enfocar al tema de giras. Y el tema de giras lo podemos visualizar desde 5 momentos principales. La siguiente, por favor. Una primera fase fue la presentación del proyecto en marzo del 2018 a diferentes entes, como lo fue Copeorizas, que reúne cerca de 1.800 asociados, en su mayoría productores agrícolas y también ganaderos del área de Cercero. Se visitó la escuela de Bajo Tapesco, donde se conversó con la directora de la escuela, y también se habló con 2 agricultores de producción orgánica de las fincas Tierra de Sueños y Finca El Guerrero, con amplia experiencia en el tema de agricultura orgánica. La siguiente, por favor. En estas conversaciones de la presentación se retomaron algunas necesidades y preocupaciones
Dentro de ellas se encuentra el reto del agricultor por ser un empresario y poder comercializar sus productos. ¿De qué manera? Pues brindándole un valor agregado. También hay necesidad de una estrategia para promover cambios en la producción, en la forma de producir. Básicamente en la modificación de las prácticas relacionadas con el uso de plaguicidas, que como lo mencionó Marta anteriormente es preocupante en la zona. También surge la necesidad de tomar ese tema del relevo generacional, pues muchos de los hijos de los agricultores salen a estudiar y ya luego no regresan a ese acompañamiento en labores agrícolas. Y ellos lo justifican por el hecho de que se ve comprometida la seguridad alimentaria. La directora de la escuela nos mencionaba también la preocupación por la eliminación de temas de agricultura en los planes de estudio. Eso por cuanto muchos de los hijos de los agricultores son los que están estudiando en la escuela primaria y la escuela está en una zona netamente agrícola. Y también hay preocupación por los efectos del cambio climático en la producción agrícola. Ya Salcero en el 2013 y hace 2 años pues ha vivido lo que es el efecto de falta de agua por temperaturas elevadas. Hay un cambio climático bastante pronunciado en esa zona. La siguiente, por favor. Una segunda etapa fue el diagnóstico de participación que se hizo de mayo a junio del 2018. ¿En qué consistió? Pues visitó varios agricultores para dar a conocer esta problemática existente en Salcero y también darles a conocer nuestro proyecto y el objetivo que persigue el proyecto. Para ello se visitaron cerca de 20 agricultores. En su momento 15 de ellos brindaron una respuesta afirmativa para ser parte de nuestro proyecto y colaborar de diversas formas. La siguiente, por favor. También de ellos surgieron varias inquietudes, como por ejemplo fue un manejo eficiente de plagas y enfermedades. En Salcero se cultiva mucho lo que son hortalizas. Básicamente tenemos, por ejemplo, lo que es crucíferas, repollo, brócoli, papa, zanahoria, etc. Y ellos necesitan un manejo eficiente de esas plagas y enfermedades, de manera de que se haga un control de plagas sin el uso de químicos sintéticos, debido a la exposición a esos plaguicidas, muchos de ellos altamente tóxicos. Y por tanto, una búsqueda de uso de métodos alternativos. También es necesario realizar muestreos de plagas y enfermedades para tener un diagnóstico certero y poder encontrar las mejores alternativas. También las buenas prácticas agrícolas son necesarias para hacer frente al cambio climático, como también lo mencioné anteriormente en una fase anterior. Preocupa el tema de la población inmigrante que trabaja en el campo allá en Salcero. Muchos de ellos son nicaragüenses que viven en condiciones precarias y también con bajos salarios. Y otra preocupación es la necesidad de un mercado justo para los productos, ya que muchos de ellos se venden a intermediarios, quienes son los que se llevan las ganancias, ¿verdad? La siguiente, por favor. A partir de agosto del 2018 se inicia lo que llamamos una jornada exploratoria. Una vez que ya teníamos 20 agricultores que dijeron sí, vamos a formar parte de su proyecto, hemos visto que hay un vínculo afectivo y de confianza que se ha generado a través de conversaciones con los agricultores y el trabajo agrícola en conjunto con ellos, lo cual ha permitido una reducción en esa brecha existente entre las personas agricultores y las instituciones en cuanto a lo que es el tema de extensión. El siguiente, por favor. ¿Cuál es la forma alternativa de investigar?
pues lo vemos desde el punto de vista de que existen tres comunidades aprendientes básicas, que son las personas agricultoras, las personas académicas y los estudiantes. Hay un aprendizaje horizontal, algo que viene a cambiar lo que se ha hecho anteriormente, que se ha creído erróneamente de que el técnico llega y es el que da la pauta de lo que se debe hacer al agricultor. En este caso no. Hay un establecimiento de diálogos que a su vez forjan afectos. Cuando se va al campo es muy reconfortante ver la cercanía, se siente la cercanía con el agricultor y el académico y el estudiante también. Se comparten esas vivencias y se crea así un conocimiento a través del intercambio de experiencias. El siguiente, por favor. También las giras han permitido hacer tomas de muestras de suelo, de agua, todo eso para conocer el estado físico y químico presentes en la parcela. También ha servido para la implementación, el mantenimiento y el seguimiento de los ensayos contenidos en los trabajos de investigación que llevan a cabo los y las estudiantes. El siguiente, por favor. Y como última fase, en el tema referente a giras, tenemos lo que es la recuperación de material informativo a través de entrevistas y diálogos que registran los saberes, los conocimientos valiosos que tienen los agricultores y que han venido trayéndolo desde generaciones, y todo ese material ha sido muy importante para la construcción del módulo educativo. Y de este tema les va a hablar la compañera Marianela Rojas. Gracias. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, yo soy Marianela y voy a hablarles un poco de la experiencia que hemos tenido precisamente en la escritura de los módulos educativos sobre buenas prácticas agrícolas. Lo que ha comentado Marta y lo que ha comentado Silvia respecto a la experiencia previa es fundamental para haber tomado la decisión o llevar a cabo esta actividad o este proceso que de alguna manera también nos permite a todos ayudar en lo que hablaba Marta, en esa interiorización por cambiar buenas prácticas, porque si bien es cierto, pues nosotros hemos estado muy cercanamente con los agricultores y agricultoras, pero aquí lo importante es entender que esto es un proyecto comunitario y que efectivamente nosotros como parte académica pues somos más aprendientes, ¿verdad? De alguna manera pues para poder conocer, digamos, las experiencias de ellos y ponerlas en otro contexto. Y interesante también porque esto de alguna manera se convierte también en un proyecto, digamos, tangible donde les queda a ellos de alguna manera, digamos, parte de su conocimiento. Entonces, como decía, la experiencia previa es muy importante, ¿verdad? Para nosotros poder ver más allá. Es decir, y esto lo hemos trabajado a partir de un proceso de investigación-acción participativa para convivir o para vivir espacios de trabajo junto a estas personas agricultoras. Entonces, esto nos obligaba de alguna manera, pues, tener esa discusión amplia, ¿verdad? En los círculos de estudio para que vean ustedes que esto realmente tiene una lógica del por qué los círculos de estudio, es decir, nos permitía una discusión amplia efectivamente de qué era lo que queríamos interdisciplinariamente o transdisciplinariamente apoyar a estas personas. Entonces, nosotros decidimos que efectivamente, o convencidos de que el equipo académico puede sumarse a estos esfuerzos cotidianos de la vida agrícola. Y conforme nosotros realizábamos las giras de campo, a partir de ese diagnóstico o esas jornadas exploratorias, fue que se fueron identificando conjunto con las personas agricultoras las temáticas que podrían dar contenido a unos módulos educativos, que si bien es cierto, apoyamos nosotros en la escritura,
pero realmente lo que contiene cada módulo educativo tiene que ver con la vivencia, digamos, de campo de cada uno de las personas agricultoras. Entonces, para nosotros era muy importante el trabajar, escuchar, conocer en un espacio de vida natural las vivencias de los agricultores en su vida cotidiana en la parcela agrícola. ¿Qué implicaba esto? Que efectivamente nuestras visitas al campo para poder traer o apoyar en la construcción de estos procesos era estar ahí, ¿verdad? Trabajar con ellos, apoyarles, conocerlos, estar ahí el día a día, no necesariamente bajo unas paredes conversando, sino en la realidad de lo que implica para ellos el trabajo agrícola. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como decía, estas personas tienen todo el conocimiento, estas personas en el ámbito local tienen todo el conocimiento de lo que acontece, digamos, en su vida real. Entonces, de alguna manera, también esto nos permite tener una oportunidad para articular la docencia, la investigación, la acción social y la producción entre los equipos académicos y las personas de la comunidad. La siguiente, por favor. Y en esa experiencia, desde hace prácticamente 2 años, hemos venido trabajando en el desarrollo de módulos académicos. Más o menos en este momento tenemos 13 temas que estamos desarrollando. El equipo que forma parte, o el equipo académico que forma parte del proyecto, pero que también con la validación que vamos a tener con las personas agricultoras. Entonces, por ejemplo, bueno, hay un módulo que tiene que ver con la mirada sociopolítica de la agricultura, un módulo sobre manejo de biocidas, un módulo sobre salud y seguridad en el trabajo, introducción a los problemas fitosanitarios, agricultura familiar, y aquí quizás hago un paréntesis porque una cosa importante que también hemos incorporado en el proyecto a partir de la experiencia que hemos tenido con el apoyo, o más bien con el trabajo de los colegas de la División de Educación Rural, es también cómo incorporar a las familias y a los niñas y niños en este proceso. Entonces, también hemos diseñado algunos módulos donde efectivamente se puede ver el trabajo de los niños y las niñas. Hay otro módulo que tiene que ver con cultivos saludables, otro con protección del suelo, hay agroecología, manejo fitosanitario y otro sobre cambio climático y agricultura. Como les digo, son algunos ejemplos de módulos que están más o menos ya construidos. Sin embargo, hay otras temáticas que van surgiendo de esta dinámica de vivencia con ellos, de conversación, donde vemos o coincidimos en la importancia de poder crear más temáticas. La próxima, Marta, por favor. Y esto es más o menos un ejemplo de cómo vamos construyendo los módulos. Ahorita estamos en un proceso, sobre todo, digamos, de edición, ¿verdad? Pero son módulos que, por ejemplo, están construidos a partir de las voces de las personas agricultoras, donde más bien nosotros somos escuchas y conocedores de la experiencia que ellos tienen. Entonces los módulos son diferentes cada uno. Algunos son, por ejemplo, de agregar algunas dinámicas, como por ejemplo de pregunta, de reflexión, para que ellos puedan contestar. O por ejemplo, hay algunas secciones donde más bien intentamos poner ahí un relato entre la persona agricultora y nosotros como en la parte académica, para efectivamente comprender un poco la dinámica del trabajo que ellos realizan. También hemos incorporado, por ejemplo, en los módulos, por ejemplo, sopas de letras, o algunos asocies, o algunas preguntas incluso que ellos pudieran resolver de manera colectiva, ¿verdad? No solamente en lo individual, sino también de manera colectiva. Y la próxima. Y esto nos lleva también a la necesidad, ¿verdad? Obviamente, una vez que estos módulos estén listos, pues obviamente nos lleva a la tarea de hacer una validación de los módulos. No obstante, ante la situación que hemos estado afrontando, las giras nuestras pues han estado suspendidas ya hace del tiempo que no hemos podido salir de gira según la normativa de la universidad, pero ya estamos construyendo una guía para cada módulo, para cada uno de los módulos, de cómo lo vamos a validar, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues más allá de lo que nosotros traemos aquí a la universidad a partir de la experiencia de ellos para construir los módulos, en realidad este proceso lleva
mucha validación precisamente para que sea un producto en el cual ellos y ellas se sientan totalmente reflejados. Como les decía, tenemos dinámicas de cómo vamos a ir validando cada uno de los módulos educativos. Y le doy la palabra a mi compañero Alan González de la Escuela de Agrarias. Bueno, muy buenos días a todos por su participación en esta actividad del día de hoy. Bueno, mi nombre es Alan González, pertenezco a la Escuela de Ciencias Agrarias y pues bueno, mi pequeña intervención es para comentarles sobre que a lo largo de este proceso de visita a los agricultores se ha ido fortaleciendo de manera importante lo que ha sido la retroalimentación en diferentes áreas, ¿verdad? Y de eso pues ha favorecido mucho la identificación de problemas y se ha logrado un seguimiento a nivel de investigación, lo cual ha fomentado las interacciones de los agricultores hacia los investigadores, y eso también ha de alguna forma repercutido en beneficio a los estudiantes, a la docencia y la academia en general, por lo que se han podido identificar potenciales proyectos e investigaciones para prácticas profesionales supervisadas y para diferentes trabajos finales de investigación, con lo que se generan nuevos conocimientos, experiencias y se enriquece esta vivencia, esta interacción, esta extensión de forma más amplia entre extensionistas, investigadores y docentes, y igualmente estudiantes y agricultores. Entonces hay una retroalimentación, se genera un círculo de constante información, de compartir, lo cual de una u otra forma pues todos nos vamos enriqueciendo. La siguiente. Y bueno, como a modo de ejemplo más o menos, ¿verdad? Pues en la parte un poco más pertinente a mi área, pues de esa retroalimentación, pues se han identificado, en el caso particular de la cebolla, se han identificado algunos organismos, ¿verdad? Como el caso de los ácaros, áfidos y trips. Y esto pues nos ha generado que se hayan podido eventualmente ir programando y haciendo gestiones para proponer proyectos de investigación, principalmente en trips, en la cebolla, ¿verdad? Y a la vez nos ha facilitado ir ayudando a los agricultores a actualizarlos y a capacitarlos para que ellos puedan ir identificando claramente estos organismos, ya que muchas veces llegamos al campo y nos damos cuenta de que tienen información desactualizada o hay equivocaciones, y muchas veces a estos tres organismos pues tienden a confundirlos y para ellos es el mismo, cuando obviamente pues tienen diferencias importantes, significativas, ¿verdad? Entonces, algo que parece muy, muy básico, pues nos ha permitido a través de este proyecto, en este proceso de extensión, identificar estas debilidades, generar investigación y pues obviamente pues llegar a los agricultores y sacar esas dudas y esas equivocaciones que han tenido por mucho tiempo, y entonces eso hace que se canalicen mejor los recursos, mejor la información, se optimicen los recursos, y pues si se va a hacer algún tipo de manejo, sea un poco más, con mayor precisión, con mayor criterio, para realmente aprovechar al máximo los recursos con los que se dispone. Eso sería mi parte. Le doy el pase a la siguiente compañera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Maripaz Jiménez y soy estudiante de licenciatura de Ingeniería en Gestión Ambiental. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que ha sido el trabajo con los estudiantes a lo largo de todo el proyecto. Actualmente somos 5 estudiantes terciarios y practicantes y también 2 estudiantes asistentes. Se han ido desarrollando diferentes temáticas, como por ejemplo 3 prácticas profesionales supervisadas, donde se tocaron los temas de la utilización de biocamas, disposición de envases vacíos de plaguicidas y control biológico de trips. También 2 trabajos finales de graduación que están en proceso, que aquí se continúa con el tema de las biocamas, y también se trata un tema nuevo sobre biojardineras.
3 trabajos finales de graduación que iniciaron este año con la construcción del anteproyecto, donde se toca el tema de la caracterización de trips en cebolla, bioremediación de suelos en invernadero y campo. Además, un trabajo de investigación de suma importancia donde se identifica y caracteriza las bacterias degradadoras de plaguicidas. Y también, como les comenté, 2 estudiantes asistentes que realizan importantes labores de campo y también de laboratorio. Siguiente, por favor. En este caso, yo estoy desarrollando el tema de las biocamas. La tesis lleva por nombre Estrategia para la disposición adecuada de residuos de plaguicidas generados por pequeños y medianos productores hortícolas del Cantón de Zarcero 2019-2020. En este caso, el tema se empezó desde la práctica profesional a finales del 2018. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Esto es porque actualmente existe una gran contaminación ambiental por residuos de plaguicidas que afectan de manera negativa tanto el suelo como los cuerpos de agua. Por lo tanto, buscamos una medida para poder reducir la dispersión ambiental de estos plaguicidas y también contribuir a la conciencia del uso adecuado de estas sustancias. Por tanto, es importante que se deben de tomar en cuenta elementos clave para que el proyecto tenga éxito tanto a corto como a largo plazo. Para esto, nos enfocamos en una experiencia de un proyecto que se realizó con anterioridad, donde se presentaron algunos obstáculos relacionados a la implementación de las biocamas, como por ejemplo la instalación, el diseño de estas, como pueden observar en la fotografía del lado derecho. Esa es una de las biocamas que ha sido implementadas en el Cantón de Zarcero. También la ubicación que debe tener esta biocama, la humedad de los materiales por las que está compuesta, y también, muy importante, que forma parte de la extensión, el seguimiento y acompañamiento junto con los productores. Por lo tanto, hemos establecido una diferencia en el abordaje, donde el tema principal va a ser la extensión. Entonces, ¿cómo estamos trabajando actualmente? Ahora lo que estamos haciendo es ir desarrollando bitácoras y que exista una comunicación semanal con cada uno de los productores que posee la biocama, ya sea por vía telefónica o por mensajes. Ellos también nos envían fotografías sobre la biocama, sobre cómo va todo el proceso, la forma en la que lo utilizan, cuáles plaguicidas están utilizando, qué es lo que le agregan a la biocama, y también las visitas de campo que se están realizando aproximadamente 2 veces al mes. ¿Y qué esperamos como resultados a partir de esto? Bueno, en primer lugar, crear conciencia, hacer un cambio en la mentalidad para que ellos también conozcan cuáles son las consecuencias de este uso de plaguicidas. También, bueno, resultados sobre lo que son de la biocama, de la gradación de estos plaguicidas, y también algo muy importante es que más productores la utilicen, que los que ya tienen las biocamas, si les gusta y ven un resultado positivo, que también le informen a sus familiares o vecinos sobre este tipo de tecnología. La siguiente, por favor. Además, relacionado a aportes y enseñanzas que he tenido durante estos 2 años que he participado en el proyecto, bueno, refiriéndome a aportes, el principal es la implementación de biocamas. Desde la práctica profesional implementamos 9 diferentes biocamas que eran controladas en la finca Santa Lucía de la universidad. En este caso aplicamos solo un plaguicida que era el clorotalonil. Y ahora en este proyecto de Zarcero lo que hicimos fue implementar 3 diferentes biocamas en 3 diferentes fincas de productores, y aquí la idea es ya conocer cuál es la realidad, cuáles son los plaguicidas que ellos más utilizan y ver si de verdad la biocama funciona para todas estas mezclas que ellos realizan. Otro punto importante es la educación ambiental. En este caso, desde el inicio, hubo un tipo de capacitación con cada productor donde se le enseñaba cómo utilizar la biocama, por qué era importante, de qué manera se podía construir. Y además se realizaron actividades con el Colegio Técnico Profesional de Zarcero. Hubo un taller con ellos donde se explicó la importancia del uso de los plaguicidas, cuáles son sus consecuencias y además cómo este tipo de tecnología limpia podía llegar a ayudar para mitigar este tipo de contaminación. Y además he realizado también trabajo de campo, trabajos de laboratorio y apoyo en jornadas de trabajo. Y por parte de las enseñanzas tenemos que es de gran importancia lo que es el diálogo y el involucramiento de los productores.
Ellos siempre nos dan ideas, recomendaciones, nos cuentan sus experiencias y esto es de gran importancia porque ellos forman parte del proyecto. No es solo que nosotros como estudiantes o académicos lleguen y se les dice qué es lo que tienen que hacer o nada más que utilicen la biocama. La idea es que ellos se sientan parte del proyecto y lo realicen de la mejor manera. Y además conocer esa situación actual, por lo tanto también hemos trabajado con ellos en sus fincas. Y otro punto importante también es el seguimiento. Aquí el monitoreo es de suma importancia, por esto en la parte de la comunicación con ellos semanalmente es muy relevante. También a ellos se les van mostrando los resultados que vamos obteniendo para que vean que, vean que lo que ellos realizan es de gran importancia y también para que exista un control de parámetros. Y bueno, aquí también de enseñanza es la gran importancia de lo que es la educación ambiental. Y ahora le voy a dar la palabra a la compañera Marta Orozco para que continúe. Gracias. Muchas gracias, Maripaz. Bueno, Maripaz comentó su experiencia personal en el proyecto. Sin embargo, voy a ampliar un poquito más la participación de los estudiantes, ya que es pues crítica. Realmente creemos que es crítica la participación, el involucramiento de los estudiantes. Entonces aquí, bueno, básicamente lo que quiero mostrarles son una serie de fotos de actividades en las cuales participan nuestros estudiantes. En las fotos de abajo, del lado izquierdo, bueno, tenemos a Maripaz y a la estudiante Kimberly Mejía presentando los resultados de sus prácticas profesionales supervisadas. En el caso de Maripaz, bueno, sobre el tema de la biocama. En el caso de Kimberly, sobre la disposición de envases vacíos de plaguicidas, el cual es un tema de suma relevancia en las zonas agrícolas, porque se generan miles de kilos de envases vacíos al año que pues normalmente van a dar a ríos, se queman, se entierran y son pues fuentes de contaminación. En la foto de arriba de en medio tenemos a Kimberly, quien organizó en conjunto con la municipalidad, específicamente con la Oficina de Gestión Ambiental de Zarcero, un taller para mostrar los resultados de su práctica profesional y donde se invitaron a los diferentes actores relacionados con el tema de la disposición de envases vacíos, por ejemplo, gente del servicio fitosanitario, de la agencia de extensión, los regentes químicos de las tiendas, de los agroservicios, obviamente la municipalidad. Y entonces, bueno, fue muy gratificante ver a Kimberly dirigir este taller para reactivar el proyecto, porque ya existía, reactivar un proyecto para la adecuada disposición de estos envases vacíos. De hecho, gracias a este taller que realizó Kimberly, una comisión que ya existía, pero que ya no funcionaba, se reactivó para tratar el tema. Luego, del lado izquierdo, tenemos a Maripaz y Jorge tomando una muestra de suelo de la parcela de Don Olger. Esto es porque Don Olger estaba teniendo problemas en su cultivo de zanahoria y se lo atribuía a nemátodos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de monitorear por varios meses la cantidad de nemátodos en su terreno, pues para verificar que sus temores, ¿verdad? O que sus sospechas fueran ciertas. Abajo del lado derecho tenemos a Erika Montero, quien también es una estudiante de la Escuela de Ciencias Agrarias, quien está realizando su trabajo de tesis sobre biojardineras, que son sistemas biológicos de purificación de agua. Aquí Erika está instalando unos modelos a escala de biojardineras para probarlas en una finca que tiene una empacadora de hortalizas. Esta empacadora pues obviamente hace uso de miles de litros a la semana de agua y pues el año pasado hubo una preocupación, hubo problemas serios en Zarcero debido a la sequía.
Y entonces, pues ahí estamos respondiendo a esta problemática, en el caso específico, por ejemplo, de esta finca, quien una vez que el agua se purifique gracias a la biojardinera podría reutilizarse, ¿verdad? Esto pues de cara a lo que se espera con los cambios del clima, pues relacionados con el cambio climático. Y en la parte superior derecha tenemos a Jorge, que es otro estudiante de Ciencias Agrarias, quien está entregándole a don Leonardo Jiménez, que también un agricultor muy colaborador, le está entregando un mapa que él nos solicitó, un mapa de la finca. Jorge se dio la tarea de trazar este mapa mediante GPS y después generarle la fotografía satelital. Y bueno, esto es muy importante porque entonces don Leonardo va a poder llevar sus registros, va a poder incorporar este mapa a sus registros y esto le ayudará pues en la gestión de su finca. Entonces, bueno, como les comentaba, los aportes de los estudiantes son sumamente valiosos. También, bueno, aquí esta es una foto de un póster que nuestra estudiante Joyce María Estrada Gamboa generó, lo presentó en un encuentro de biotecnología en México el año pasado y ella presentó un pequeño trabajo que ella venía realizando en el marco del proyecto, que es la caracterización de una cepa bacteriana aislada de suelo agrícola con capacidad de biodegradación de insecticida clorpirifos. Si se recuerdan, clorpirifos es un insecticida que se usa ampliamente en Zarcero, que lo encontramos en suelo, lo encontramos en los cuerpos de agua y este clorpirifos pues es un insecticida que está clasificado como altamente peligroso. Entonces, bueno, los estudiantes también que han colaborado con nosotros pues han usado la información que se genera en el proyecto pues para comenzar a foguearse en eventos científicos internacionales. Ahora, bueno, también súper importante la labor, el trabajo que nuestra compañera Marisol Vidal ha realizado con estudiantes y docentes de Zarcero. Ha sido sumamente valiosa y además muy enriquecedora en el proyecto. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de impulsar este enfoque de persona agricultora, familia, comunidad. Es decir, no podemos abordar el tema únicamente desde las personas agricultoras. Este enfoque, debido a la naturaleza del problema, pues se tiene que abordar de manera pues más integral. Y entonces, bueno, Marisol ha entrado a la escuela, al colegio, para trabajar. Y en estas fotos, por ejemplo, del lado inferior izquierdo tenemos a Silvia, nuestra compañera Silvia, en una charla con el grupo de docentes del Colegio Técnico de Zarcero, pues informándoles sobre la situación con el uso de plaguicidas. Por acá arriba, en la parte central, tenemos a las maestras de la Escuela La Brisa en Zarcero, quienes han colaborado para crear una publicación donde están plasmadas las voces de niños y niñas de esta escuela y su preocupación por pues tener alimentos saludables. Dos de estas maestras, que son muy colaboradoras, fueron al colegio, que tenemos la foto del lado superior izquierdo, para mostrarles a los estudiantes del colegio la publicación, cómo se le fue dando forma y para invitarlos a participar para generar una publicación también de este tipo. Acá del lado derecho, estamos en la parte superior conversando con la directora del colegio técnico, pues para comentarle la problemática y para solicitar su apoyo para trabajar con los estudiantes del colegio. En la parte de abajo, del lado derecho, tenemos al grupo de docentes de la escuela La Brisa en una gira
donde fueron a una finca agroecológica modelo, pues para que ellos también lograran empaparse de este tema de la producción saludable de alimentos y poder entrar con fuerza en la escuela, ¿verdad? Y con los niños en esta temática. Y finalmente aquí en el centro, en la parte inferior, tenemos a 3 chiquitos de la Escuela La Brisa, quienes ganaron un premio en la Feria Científica precisamente por un proyecto que presentaron sobre agroecología y cambio climático, inspirados en el trabajo que ha hecho Marisol en la escuela. Y pues ahora sí que para reconocerles el trabajo, el esfuerzo, los invitamos, es decir, no solo la universidad en las comunidades, sino traer a la escuela, en este caso, a la universidad, y entonces les organizamos un recorrido por diferentes laboratorios de la universidad, ya que son niños que al parecer tienen interés por las ciencias, entonces para que vinieran a la universidad a enterarse de la gran cantidad de trabajos tan valiosos, tan interesantes que se desarrollan en la universidad. Bueno, aquí tenemos la publicación que ya está disponible, esta publicación que se generó en la escuela desde las voces de niños y niñas de Zarcero, que se llama Nuestra Comunidad Aprende a Cultivar de Manera Saludable. Ya con el código QR se puede tener acceso fácilmente a la publicación. Los invito a que la revisen porque es un gran esfuerzo. Y finalmente, como parte de estas actividades que realizamos, nada más voy a explicarles algunas actividades que hemos realizado en escenarios diversos. Nos hemos dado la tarea de tratar de socializar en la mayor manera, en la mayor cantidad de foros públicos, lo que hacemos y lo que está sucediendo en Zarcero. Entonces, bueno, acá del lado derecho superior, la foto superior, estamos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de Zarcero, en la oficina de Zarcero, pues relatando algunos resultados del proyecto sobre el uso de plaguicidas. En la foto de en medio, en la parte de arriba, estamos con el director de Copebrisas, que es una de las cooperativas más importantes de Zarcero, para invitarlo a colaborar en el proyecto. En la parte de abajo estamos en la extensión, en la oficina de extensión agrícola de Zarcero, pues también informando de nuestro proyecto. En las fotos, ambas superior e inferior del lado izquierdo, realizamos un convivio intercantonal entre familias, estos fueron familias agricultoras de Zarcero y de Los Santos, y bueno, como pueden ver, tuvimos una buena participación, hubo espacio para que los niños, los jóvenes y los adultos pudieran expresar su opinión, por ejemplo, sobre el relevo generacional, que es un tema que hemos visto, es un tema de preocupación en las personas agricultoras de Zarcero. Fue muy enriquecedor escuchar las voces de todas las personas. Y finalmente acá del lado derecho, en la parte inferior, estamos exponiendo una propuesta en el Congreso Universitario de Docencia. Específicamente esta propuesta pues trataba de hacer una modificación parcial al reglamento de contrataciones de la Universidad Nacional para incorporar una figura de persona con saberes locales, ancestrales o experienciales. Esto pues con la finalidad de concretar este diálogo de saberes que pues escuchamos muy frecuentemente, ¿verdad? Bueno, finalmente, y espero no haberme excedido demasiado con el tiempo, me toca comentarles sobre algunas conclusiones y reflexiones sobre este trabajo que hemos realizado a lo largo de 2 años y medio de cómo creemos que debe ser la extensión en la universidad o que son elementos que no podemos perder de vista a la hora de hacer extensión. Una pregunta que creemos que debemos contestarnos siempre es, ¿para qué existe la extensión desde la Universidad Nacional, la universidad necesaria? Bueno, creemos que pues es transformar la realidad de las comunidades, obviamente para bien. Y esto
está muy claramente establecido, por ejemplo, en nuestro estatuto orgánico. Lo hablo de manera personal. En el proyecto tuve la oportunidad de revisar un poco este estatuto orgánico y creo que es una actividad que deberíamos hacer todos en la universidad. Creo que existe falta de conocimiento de este estatuto y es importantísimo porque este estatuto nos dicta o es la hoja de ruta que deberíamos seguir en nuestro trabajo, no solo de extensión, sino en todo nuestro trabajo en la universidad. Pues establecen los valores, los principios que deben regir nuestro trabajo, que pues tal vez de alguna manera los olvidamos muchas veces. Por ejemplo, algo que es pertinente en este trabajo en específico, pues es el humanismo, la responsabilidad ambiental. Otro punto que creemos que debe estar muy presente en el trabajo de extensión en la Universidad Nacional es promover el enfoque sociocrítico. Es decir, debemos problematizar la realidad en conjunto con las personas que la viven día a día para transformarla. Es decir, uno debe quizás tener el rol de facilitador. Las personas, nosotros en conjunto con las personas de las comunidades, deben reflexionar acerca de sus problemas y aportar soluciones. Este pensamiento crítico, fíjense que también está establecido en el estatuto orgánico, así que no es algo nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es digamos, una cuestión que tenemos que plantearnos? Y es que problematizar la realidad en conjunto con las personas requiere de un vínculo estrecho con la realidad. Es decir, tenemos que salir a las comunidades y este es un reto porque desafortunadamente muchos de nosotros a veces oponemos resistencia a salir de nuestros recintos, a salir de nuestras oficinas para conocer la realidad. Y entonces esto, bueno, pues no puede ser de esta manera. Tenemos que pues sobrepasar este reto de salir frecuentemente para conocer y problematizar la realidad y no solamente crear proyectos desde lo que nosotros como académicos pensamos que son los problemas que tienen las comunidades. Entonces, esto pues son una reflexión que hemos tenido en nuestros círculos de estudio. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta es que la extensión nos da una guía o nos da la pauta para una articulación y realimentación eficiente de las áreas sustantivas de la universidad, es decir, docencia, extensión, investigación. Creo que Alan nos dio un buen ejemplo de cómo conocer la realidad, conocer los problemas que está enfrentando la gente, nos da la guía para plantear actividades de investigación para responder a esas problemáticas y además este trabajo de extensión también realimenta o uno adquiere conocimiento para nuestras actividades de docencia y vamos adecuando la docencia, los contenidos, los temas. Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Ay, disculpen aquí, tuve un pequeño problema, perdón, sigo. La extensión, lo que escuchamos, lo que conocemos, nos da la pauta para adecuar contenidos de tal manera que formemos a nuestros estudiantes en estas temáticas que respondan a los problemas que estamos viendo que existen en las comunidades. Entonces, creo que a lo largo del proyecto hemos visto la manera de cómo articular y realimentar nuestro trabajo, específicamente las áreas sustantivas de nuestro trabajo en la universidad. Otro punto que creemos que es clave es el trabajo interdisciplinario y diálogo de saberes. Esto también no es nuevo, está en el estatuto orgánico. Y esto nos va a permitir comprender, explicar, analizar y aportar a la mejora de la vida en la realidad. Esto también es un reto
para nosotros, porque generalmente también existe oposición de nuestra parte a cruzar la barrera de las disciplinas. Además de esto, esto implica desarrollar algunas habilidades, pues más a nivel personal, como son la escucha, la tolerancia, el estar abierto a escuchar opiniones que a veces no, con las cuales no concordamos. También esto implica la creación de vínculos afectivos en los grupos de trabajo, porque estamos convencidos de que si no existe este vínculo afectivo, pues difícilmente podemos integrarnos en un grupo interdisciplinario o transdisciplinario. Entonces, esto lo hemos visto quizás que es especialmente difícil, pudiera ser entre comillas difícil, entre personas de las ciencias sociales y las ciencias naturales. A veces nos vemos incluso como grupos antagonistas, y esto obviamente no debe ser así. En un tema, para abordar un tema como el que tocamos en este proyecto, tenemos que tener el aporte de ambas visiones. Y bueno, también en cuanto a diálogo de saberes, como lo comentaban las compañeras, tenemos que reconocer que todo el conocimiento, que el conocimiento no se genera únicamente en la universidad. En las comunidades se genera mucho conocimiento porque estas personas tienen que resolver problemas todos los días, y entonces de alguna manera la creatividad, la necesidad, pues estimula la generación de conocimiento. Entonces tenemos que ser humildes y reconocer que hay mucho conocimiento que se genera en las comunidades y que lo tenemos que incorporar en nuestra universidad para enriquecerla. Bueno, entonces, el último aspecto que creemos que debe contemplar la extensión de la UNA es la socialización en los ámbitos nacional e internacional. Y esta pues es la única vía mediante la cual podemos legitimar nuestro trabajo ante la comunidad. Es decir, creo que es una crítica y crítica de la mejor manera. Esta charla pues se trata de generar reflexión. No podemos quedarnos únicamente en proyectos que generen un artículo científico que sea para un público académico. Los resultados que generamos en muchos de nuestros proyectos tienen implicaciones muy serias a nivel de comunidad, y entonces tenemos que socializarlo en los ámbitos que sea necesario hacerlo para poder generar cambios, ¿sí? Entonces, esta reflexión, bueno, los invito a esta reflexión, y con esto yo voy cerrando. Les agradezco mucho su tiempo. Esperemos que esta charla haya cumplido el objetivo, que como les decía es pues generar crítica constructiva y reflexión en nuestro quehacer en la Universidad Nacional. Y bueno, ahí pongo una dirección de correo electrónico. Tenemos una dirección ya de correo electrónico del proyecto. Entonces, pues cualquier duda, pregunta, intercambio de opiniones, pues estamos en la mejor disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los compañeros expositores de hoy, compañeras y compañeros. Definitivamente un espacio para la reflexión y unos insumos muy buenos nos han dado hoy para la reflexión de nuestro trabajo como académicos, especialmente en estos temas que son realmente relacionados con la comunidad. Tenemos 4 consultitas aquí en el chat, una que rescatamos del Facebook y otras 3 de compañeros. Tal vez vamos a ir una por una y ustedes, pues no sé Marta, si vos o alguno que quiera del grupo hablarnos un poco de esto. Dice, nos comentan, bueno, en Facebook nos pusieron, me parece que hace falta un módulo, esto fue de doña Elba de la Cruz, que era una funcionaria de LIDER, una compañera de LIDER, me parece que hace falta un módulo que trate la importancia del ambiente, de los ríos, de los bosques, especialmente los bosques riparios, su diversidad y su calidad. Que si pueden comentar cómo están tratando este aspecto, digamos, del cuidado de los ríos. Bueno, Mari, yo voy a contestarle. Doña Elba, muchas gracias por
comentario, y bueno, un abrazote a la distancia. Sí, efectivamente, la lista de títulos, de capítulos del módulo educativo que se presentaron, son, o quisimos presentar, los que ya están finalizados. Tenemos un capítulo que está en desarrollo, que se trata sobre la contaminación ambiental causada por agroquímicos. Entonces, este módulo sí está en desarrollo, donde se abordará, pues obviamente, la importancia de conservar limpios, sanos, saludables nuestro entorno. Esto de alguna manera se aborda también en el tema de agroecología, donde pues se le da la importancia a conservar nuestro ambiente saludable, porque nosotros pues definitivamente no podemos desligarnos o vernos por fuera de los ecosistemas. ¿Y cuál era la otra cuestión, Mari? Sí, la siguiente pregunta, eran 4 que tenemos. La segunda es de don Fabio Chaver, el director del IDEP, y es una que también yo me estaba haciendo. ¿Cómo ha sido la relación del proyecto con los actores locales, especialmente con las organizaciones relacionadas con el asesoramiento técnico? Por ejemplo, el MAC, el Servicio Fitosanitario del Estado, o las mismas empresas que venden agroquímicos. Yo también me preguntaba eso porque técnicamente mucho de este acercamiento que ustedes están haciendo con la comunidad, uno pensaría que ese es incluso el trabajo del servicio fitosanitario en las regiones. Entonces, ¿cómo ha sido un poco la relación con ellos en este proyecto? Bueno, tenemos un acercamiento, por ejemplo, con la Agencia de Extensión de Zarcero. Ellos están enterados sobre el proyecto, sobre lo que estamos haciendo. Hemos hablado de establecer sinergias para poder afrontar la problemática. En la Agencia de Extensión de Zarcero específicamente, creo que ha habido algunos problemas a nivel interno. Por ejemplo, pues imagínense que para 1,200 agricultores había 2 extensionistas. Y nos comentaba doña Nidia Mora, que es bueno, una persona bastante querida entre los agricultores, que es la directora de la Agencia de Extensión. Ella nos comentaba que solamente tienen 2 personas para atender una población de 1,200 agricultores, y una parte del año tienen que disponerla para hacer censos agropecuarios, un censo para algunos productos en específico, lo cual pues les toma muchísimo tiempo. Esto aunado a que pues doña Nidia también estuvo mucho tiempo ausente por problemas de salud y pues hasta donde supimos estaba por pensionarse. Entonces, bueno, bajo estas circunstancias es un poco complicado poder trabajar con la agencia de extensión. Sin embargo, es algo que hemos tratado y de hecho lo tenemos que retomar mucho más para esta parte que, bueno, la pandemia nos hizo poner una pausa, pero como Nela les explicó, vamos a comenzar con la validación de esta metodología que plasmamos en los módulos educativos. Vamos a hacer la validación en campo, es decir, vamos a poner en práctica ya el módulo en el campo, y yo creo que sí, tenemos que retomar las pláticas con la agencia de extensión para poder involucrarlos en este proceso. Tenemos, por ejemplo, anuencia, la vicealcaldesa es una persona bastante que se apunta a este tipo de cosas y está consciente de los problemas relacionados con los plaguicidas. Entonces, tenemos una aliada que es la vicealcaldesa, el gestor ambiental de Zarcero también ha colaborado mucho con nosotros. Y bueno, esto lo hemos tratado de socializar también ante el Consejo Municipal de Zarcero. Nosotros al inicio del proyecto hicimos una presentación sobre la problemática de los plaguicidas. Y entonces, bueno, tenemos apoyo de estos entes locales, del Ministerio de Salud, como les comentaba, del colegio, de escuelas. Entonces, creo que ahí poco a poco hemos ido armando un buen grupo de aliados a nivel local para poder darle impulso a esta fase que viene, que es ya la parte práctica, ¿verdad?
Espero haber contestado con eso la pregunta y no sé si alguno de los compañeros quisiera aportar algo más. Tal vez en esta que sigue, no sé si alguno de los compañeros que expuso la parte de estudiantes, también que Maripaz, que expusiste lo de las biocamas. Silvia Echeverría pregunta, en el tema de las prácticas agrícolas, las buenas prácticas agrícolas, ¿cuáles creen ustedes que han tenido mejor acogida por parte de los agricultores y que, digamos, a futuro tienen más posibilidades de seguir utilizándose? ¿Cuál fue en esa experiencia, digamos, de las diferentes cosas que ustedes compartieron sobre buenas prácticas, que creen que fue lo que como que los agricultores tuvieron más, pues, clic con? Bueno, cedo la palabra, tal vez algún compañero quiera aportar. Bueno, si no, quizá yo pueda intervenir. Como Silvia lo comentó en las diapositivas donde se establecen algunas necesidades y requerimientos que los agricultores han expresado, por ejemplo, yo veo una gran necesidad y los agricultores lo han expresado y están ávidos, por ejemplo, de tener a la mano un mecanismo para realizar, o un lugar para realizar, por ejemplo, análisis físico-químico de suelos. Esta es una práctica, una buena práctica agrícola, el realizar, pues de manera anual, por ejemplo, un análisis químico de suelos, porque lo que hemos visto es que en Zarcero se aplica mucho, el suelo está más bien sobrefertilizado, porque los agricultores, pues con cada ciclo de cultivo, fertilizan, encalan, hacen una serie de preparación física y química del suelo, que muchas veces no es necesaria. Entonces, lo que hemos visto es que ellos requieren, lo han expresado así, requieren de un lugar donde puedan ir y dejar su muestra de suelo para que se las analicen, y los resultados de este análisis de suelo, por ejemplo, son elementos muy necesarios e importantes para tomar decisiones sobre el manejo. Y esto implica la no adición o la adición de fertilizante, por ejemplo, pero ya de una manera más adecuada a las necesidades del suelo, no nada más fertilizar por fertilizar. Lo que hemos visto, por ejemplo, también los análisis de nemátodos. Existe una preocupación muy grande por parte de los agricultores por ir monitoreando los nemátodos, sobre todo, bueno, obviamente los que son fitoparásitos, los que afectan los cultivos, porque causan enfermedades muy serias, por ejemplo, en zanahoria. Causan una deformación de la zanahoria que, bueno, en el momento en que cae el nemátodo, comienza a hacer daño, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es prácticamente cosecha perdida. Simplemente por una cuestión de estética, porque la zanahoria se puede comer, no la podemos comer sin ningún problema, pero se ve deforme. Entonces, por esto, precisamente por este temor, los agricultores aplican nematicidas que son sumamente tóxicos y contaminantes, los aplican rutinariamente. Entonces, esta sería una buena práctica, y hacer este monitoreo de suelo. Pero lo que hemos visto es que no hay realmente un lugar a donde los agricultores puedan acudir para realizar estos análisis y tener información para tomar decisiones. Entonces, este tipo de buenas prácticas, yo creo que porque lo hemos visto, son buenas prácticas que los agricultores están solicitando a gritos, ¿verdad? Y que se implementarían muy fácilmente en la zona, cosa que no se hace actualmente. Marta, tenemos bastantes más preguntas. Voy a tratar de, bueno, voy a ir una por una, pero tal vez hay que ser un poquito breve porque sí son bastantes para que nos dé el tiempo. Bueno, la siguiente es de Jennifer Crow, que nos dice, bueno, los proyectos, esto es tal vez algo mucho para los que somos académicos en la Universidad Nacional, los proyectos participativos, dice Jennifer, pueden tomar más tiempo de lo planteado a veces,
tienen que cambiar de objetivos o actividades para cumplir con lo que los participantes realmente necesitan, quieren. Sin embargo, las estructuras que tenemos para planificación y rendición de cuentas, esto me parece que se refiere a la universidad, ¿verdad? Nosotros como académicos, a veces restringen esas posibilidades. Que si podrías comentar sobre esta realidad y posibles estrategias para enfrentarla brevemente desde tu experiencia con este proyecto. Me gustaría Sí, participar también con claro, Nela, Marta. adelante, sí. Sí. Bueno, quizás mientras estaba Marta respondiendo, estaba revisando esta pregunta y yo lo que puedo decir desde mi experiencia es que quizás entre todos los proyectos que yo he participado en el IRED, este le ve una particularidad diferente y es precisamente donde el tema, digamos, de las políticas de proyectos de los PPA en la universidad nos hace ir, digamos, decir, vamos de manera contraria, porque efectivamente, digamos, este proyecto en particular, en la marcha hemos tenido que agregar o incorporar por las necesidades que vamos identificando una serie de actividades, por ejemplo, que efectivamente quizás en la formulación no están tal cual, ¿verdad? Pero yo creo que eso no, es decir, esto no ha sido como una limitación precisamente para detenernos y no hacerlo, ¿verdad? Yo comprendo muy bien porque todos por lo general estamos siempre lidiando con ese tipo de cosas, pero una cosa importante que podemos nosotros demostrar y para la universidad misma, ¿verdad? Y para sobre todo, digamos, las políticas de extensión misma, es que aquí estamos aprendiendo, digamos, de llevar la universidad a la comunidad, no al contrario, ¿verdad? Sino aprender en comunidad y efectivamente esto puede llevar, digamos, muchos procesos. Y hay experiencias de muchos colegas que más allá, digamos, de que el tiempo del proyecto se terminó porque era 2 o 3 años, lo que sea, los lazos, digamos, siguen, ¿verdad? Y por lo que yo veo, incluso en este proyecto, eso es muy difícil, digamos, que termine en un tiempo, sino que ya se van creando como vínculos en los cuales prácticamente nos compromete a nosotros como comunidad universitaria estar ahí y apoyar en los procesos. Pero efectivamente sigue siendo como muy difícil, digamos, los procesos en la universidad, pero hay que ver más allá, digamos, de cómo tener una universidad más de puertas abiertas para poder apoyar a la sociedad, que al fin y al cabo es lo que nos compete. Tenemos una pregunta de un estudiante. Hola, Celi. Se mencionó sobre las pocas ganancias por los intermediarios. Quería consultar si en el proyecto en algún momento quería trabajar con ese ámbito, por ejemplo, que los agricultores puedan comercializar por sí mismos los productos o ideas relacionadas, algo más relacionado con, digamos, la parte económica, me parece. Por ahí va la pregunta. Bueno, quizá, bueno, el proyecto no tiene este componente de comercialización. Sin embargo, por eso es tan importante creo que el trabajo a nivel de círculo de estudio, o sea, a nivel de grupo de académico y estudiantes, y también por eso es tan importante salir al campo a tener los diálogos horizontales con los agricultores, porque hemos visto este tipo de problemas, que es la comercialización que enfrentan los agricultores en Zarcero. Desafortunadamente, siempre va a haber intermediarios, creo yo, que generalmente son los que se llevan la mayor ganancia. Y ha sido muy descorazonador escuchar testimonios de algunos agricultores que, por ejemplo, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, de crisis de la pandemia, van con los agricultores, les pagan realmente lo que ellos quieren. El agricultor les tiene que dar crédito, es decir, que después de que el intermediario vende la cosecha, regresa a pagarle al agricultor. Si le paga, porque hemos escuchado testimonios de intermediarios que se llevan la cosecha y no pagan. Y entonces, bueno, como les digo, ha sido descorazonador escuchar agricultores que pues llegan al final de la cosecha, ellos invierten tiempo, esfuerzo, dedicación al cultivo y al final no salen, a veces ni siquiera con los gastos de producción, no les queda absolutamente ninguna ganancia. Por ahí surgió la tarea o puede ser una posibilidad
de, bueno, quizás ahora que podamos retomar las giras a Zarcero, hacer una lista como de, le llamamos como de comercializadores justos o intermediarios justos, ¿sí? Porque creemos que esto no puede ser, esta situación no puede ser así, ¿sí? Tenemos que cuidar a nuestros agricultores porque al menos en este tiempo de pandemia, pues ha quedado muy evidente la importancia crítica que tiene este sector y tenemos que cuidarlos. Sí, entonces, bueno, quizás no soy la persona más adecuada para contestar, pero esto es la experiencia que hemos tenido en el proyecto. Sí, definitivamente en este contexto, por cierto, ahora que lo que están queriendo es poder tener más facilidades para sin ningún control importar y registrar plaguicidas y clamando que eso es una solución para los agricultores, dice uno, tal vez estos aspectos más económicos y de justicia dentro del sistema económico serían más importantes y ayudarían más a los agricultores. Tenemos, bueno, algunas que tienen que ver con ya el manejo agrícola. Clemens pregunta, ¿qué se ha aprendido de la confusión de productores de cebolla con los diferentes insectos y el manejo de plaga por ellos, por los productores? Tal vez eso Alan nos puede contestar. Y también otra, había otra también de la parte más agrícola. Voy a saltar a esta otra, que tal vez Alan también puede responder, y después digo las otras. Si en el tema de la deformación de los cultivos por causa de nematodos es necesario educarnos como consumidores, pues como lo acaban de mencionar, son productos aprovechables, es importante generar una campaña que promueva una cultura de consumo distinta a la que nos han ofrecido tradicionalmente sobre adquisición de productos con presentación perfecta. Tal vez sobre esos dos temas nos puede hablar un poquito Alan, ¿verdad? ¿Qué se ha aprendido sobre la confusión entre los productores de los insectos y el tema de la deformación de cultivos y cómo vender esos cultivos? Ok, bueno, vamos a ver. Con respecto a lo de la cebolla, bueno, lo curioso de eso es que hablando con los agricultores, muchas veces y desafortunadamente por falta de información veraz o actualizada de la gente que más cercana a ellos, de las agencias de extensión que deberían de estar gubernamentales, que deberían tal vez de estar más cerca de ellos, pues se ha generado y se ha arrastrado mala información o desactualización en la información. Entonces se da uno cuenta que con los agricultores muchas veces cuando uno habla de un insecto u otro organismo, ellos lo generalizan y no saben diferenciar uno de otro. Entonces, por ejemplo, cuando uno les habla de un trips, creen que es un ácaro o creen que es un áfido o viceversa, ¿verdad? Entonces y pues cada uno de esos organismos pues tiene su comportamiento, su ciclo de vida, su manejo particular, y entonces ellos todos los meten dentro de una misma canasta. Entonces cuando llegan a solicitar ayuda a alguien, ellos tienen información mal canalizada y pues obviamente reciben información incorrecta por falta de esa información. Entonces una de las cosas a las que nos hemos abocado, al menos en el área mía y pues pasa en otras áreas, es el poder llegar a ir dentro de este proceso de extensión a ir reeducando y darles información correcta, ¿verdad? Sobre qué es realmente, cuáles son los insectos o los organismos, cómo son, cuáles son las diferencias, y pues al menos de mi parte, en la parte de lo que son insectos, pues poder irlos guiando, y que pues si se hace un diagnóstico adecuado, pues obviamente se puede hacer un manejo adecuado de forma más integral, donde se haga un buen uso de los recursos con los que los agricultores cuentan, y que muchas veces pues son limitados. Ya entre esos recursos son muchas veces el mal uso de agroquímicos. Entonces muchas veces no necesariamente ocupan hacer ningún uso agroquímico, cuando solo prácticas culturales o preventivas o monitoreo previo podría evitar desde un inicio a que los problemas se les incrementen y se les complique más, ¿verdad? Entonces, si desde esa hay una reeducación o un reaprendizaje, un nuevo aprender a aprender, se podría mejorar muchas cosas y se podría hacer una disminución importante de agroquímicos, ¿verdad? Convencionales. Y se podría optar por otro tipo de opciones que existen, ¿verdad? Y que es parte del proceso que nosotros queremos irles dando a ellos esas nuevas herramientas y opciones para manejar. Y con respecto a la segunda pregunta, pues sí, yo creo que es una cuestión de conciencia general el que la parte estética
de algunos productos, pues en realidad no es importante. Muchas veces es una zanahoria, un tomate, una lechuga, al final, como se vaya a preparar y como se vaya a consumir, es lo importante y su valor alimenticio más que su apariencia. Por ejemplo, en el caso de los nematos, una zanahoria deformada por nematos, al final sigue siendo zanahoria y en una ensalada o en un X producto, como se vaya a preparar a consumir, la apariencia estética pues no es importante, no nos vamos a comer una zanahoria entera. Y el nemato pues fue lo único que le causó fue una deformación que en realidad es una cuestión de reeducarnos y de valorar que realmente una zanahoria deformada o una lechuga, un repollo con un bichito por ahí o un piquete, pues eso más bien nos diría, bueno, aquí no hay agroquímicos, no hay contaminantes, estoy comiendo más bien sano, y que al final pues pasemos a un segundo, tercer plano, la apariencia meramente estética, pues que en realidad no vale, y pues hemos ir dejando esas cosas de lado y más bien valorar el que se estén usando menos y que están disponibles y que se pueden utilizar o darles un valor agregado diferente y pues tan aprovechables son como una zanahoria o un remolacha perfectas, entre comillas, ¿verdad? Que al final pues como se prepare es como la vamos a consumir y eso es lo que en realidad más vale. No sé si más o menos le respondo a quien hizo la pregunta. Muchas gracias, Alan. Tal vez las dos últimas preguntas, compañeros, son del tema futuro de este proyecto. Berna pregunta, bueno, los felicita y el abordaje es realmente muy integral. Dice, Berna se pregunta si tendrán la posibilidad de documentar los próximos años para ver si las personas cambian sus prácticas después de las actividades de extensión y como para evaluar el impacto de las actividades de forma sistematizada. Y por abajo, alguien puso que si han pensado en aplicarlo en otra zona del país, supongo que se refieren a este abordaje e incluso incluir otros profesionales y que sí incluye, bueno, alguien preguntó del proyecto en general que si el proyecto incluía el componente pecuario, que por cierto es un tema ahí con el manejo de antibióticos, pero bueno, es un poco de si van a en el futuro seguir trabajando en esta zona, ¿verdad? Para ver los cambios, sobre todo en las buenas prácticas, luego de estas actividades de extensión, ustedes si han pensado en irse a otras zonas del país con este abordaje y que si en este proyecto, o bueno, tal vez a futuro, planean contemplar el componente de fincas con animales, ¿verdad? No sé si, Marta, si vos querés contestar esta. Sí, Mari, bueno, realmente creemos, y creo que hay diferentes autores que lo comentan, que para generar los cambios que estamos buscando en este proyecto, pues un proyecto de 3 años o un tiempo de 3 años es muy poco. Estamos planteando una estrategia, digamos, creo que en este punto la incorporación de Marisol Vidal con su enfoque de educación rural ha sido muy, muy valioso. Esperamos que esta estrategia alternativa de procesos educativos, en este caso de buenas prácticas agrícolas, con este enfoque, ojalá nos ayude a apresurar estos procesos de cambio, ¿no? Porque, bueno, incorporamos elementos como los hemos comentado, diálogos horizontales, estrategias participativas, enfoque sociocrítico, etcétera, etcétera. Entonces esperamos que esto nos ayude a hacer un poco más eficiente este cambio que estamos buscando. Nosotros, bueno, sí, el proyecto termina originalmente este año, sin embargo, creemos que vale la pena continuarlo por otro año más y bueno, en vista de la crisis de la pandemia, que estamos pues en cierta pausa en algunas actividades. Entonces, espero podamos continuarlo el próximo año, durante todo 2021, y ojalá ir planteando alguna etapa después de 2021 para continuar trabajando. Ya esperamos que ya con otro enfoque, ¿verdad? Como más hacia la agroecología, que no estoy hablando de agricultura orgánica certificada, ¿verdad? Sino una agricultura con enfoque agroecológico. Ese es como creo que el ideal de todos nosotros, ¿no? Ir dando saltitos, es decir, enfoque o prácticas convencionales
saltar a buenas prácticas agrícolas, que creo que sería una gran ganancia. De ahí, ojalá, agroecología, creo que sería como la ruta a seguir, pues sí, obviamente bajo otro proyecto, no este. Y la idea es que este módulo educativo que queremos validar en campo para ver su funcionamiento, lo podamos llevar también más adelante a otras zonas agrícolas del país. Pues hemos pensado, ¿verdad?, en quizás a mediano plazo llevarlo a Pacayas, puesto que en Pacayas, que también es otra zona hortícola muy importante, también está presente esta misma problemática de uso inadecuado de plaguicidas. Entonces sí nos gustaría a mediano plazo, pues ojalá llevarlo a Cartago, y después irlo llevando a diferentes áreas agrícolas del país. Ahora, bueno, con lo que comenta el compañero sobre incorporar la parte pecuaria, bueno, yo creo que sí, yo creo que hay apertura por parte del grupo, tal vez no en el corto plazo, no en este proyecto como tal, pero sí, yo creo que quizá más adelante eso podemos apuntar, y pues obviamente ahí necesitaríamos incorporar a personas que estén especializadas en producción pecuaria sostenible, producción pecuaria ecológica, algo así por el estilo, y entonces enriquecer el grupo interdisciplinario. Excelente, muchísimas gracias a todos. Bueno, de este último punto, aquí J. Cubero, es que no sé quién es, dice, él es ingeniero zootecnista y se pone a la orden, así que de pronto aquí tienen a alguien interesado en participar su proyecto en esta parte muchísimas pecuaria. gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a todos los miembros del equipo. Yo creo que este es un proyecto que en anteriores ocasiones, bueno, nos hicieron también la colaboración de presentar algunos resultados a algunos compañeros que venían de Alemania, y yo creo que ellos realmente se llevaron una impresión muy favorable de este tipo de proyectos. Yo realmente me gusta mucho. Realmente es una forma distinta, ¿verdad?, de hacer universidad hacia afuera. Les agradezco a todos la participación. Vamos a tratar de seguir con este esquema del ciclo de conferencias del IRED a través de métodos virtuales, porque, bueno, nos sirve a nosotros para aprender de nuestros compañeros, pero también a la comunidad para que esté enterada de lo que se hace, ¿verdad?, en las universidades públicas. En este momento es súper importante hacer público todo lo que hacemos. Somos más que lugares donde salen profesionales de muy buena calidad. Se hacen cosas que impactan realmente, y esta pandemia lo ha evidenciado: la vida, la salud y la protección de la sociedad, y eso hay que defenderlo, ¿verdad?, con todas las mejoras que se pueden hacer, pero hay que defenderlo. Les agradezco mucho a toda la participación. Esta presentación, todo esto quedó grabado en el Facebook del IRED y lo pueden compartir. Vamos a consultar con Mauricio también si podemos tal vez crear algún tipo de canal de YouTube donde podamos subir estas conferencias, que tal vez puedan ser útiles también en otras universidades, incluso para la parte de docencia, este tipo de experiencias. Muchísimas gracias, y estén pendientes del Facebook del IRED de la siguiente fecha que vamos a tener en junio. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Mari.